Aquí en Cultura Grimos ahora vamos a dar a conocer algunos datos del pasado negro de Felipe Calderón previo a las elecciones del 2006. En este video solamente queremos abordar ese periodo de tiempo, ahora que está en el ojo del huracán el expresidente Felipe Calderón, desde el arresto de Genaro García Luna, el que fuera su hombre más importante en la lucha contra el narcotráfico, que no fue tal. Ya sabemos que las autoridades fueron cómplices y también se acusa de narcotráfico a Genaro García Luna. Y ahora con la información de que Edgar Villarreal, la Barbie, también narcotraficante, era al mismo tiempo informante de la DEA y del FBI, tiene información que también incrimina al propio Felipe Calderón directamente en reuniones con los narcotraficantes, en sobornos, en peticiones de favores al mismo Mayo Zambada. Y ahora con su nuevo partido, México Libre, quiere regresar otra vez al poder. Entonces es importante recordar un poquito de estos datos, de su pasado negro. Nada más, en el periodo anterior a las elecciones del 2006, pueden ustedes buscar estos artículos, por supuesto, todavía están colgados en la red, Revista MX, Aristegui, el libro de El Fisgón, Felipe de Jesús el Pequeño, etc. Vamos a mencionar entonces esos puntos. Como en primer lugar, mencionamos que las candidaturas del PAN para aquel entonces estaban también en esa escena Marta Sagún, la esposa del presidente Fox, pero por los casos de corrupción familiar ya no fue posible que obtuviera la candidatura, al igual que Santiago Krill, con aquella polémica acerca de los permisos que dio a las casas de apuesta, a Televisa. Y nombrar aquí, por ejemplo, que Calderón, un antecedente de él familiar, su papá, Luis Calderón Vega, fue uno de los fundadores del PAN y también estuvo de parte de los cristeros en ese conflicto de principios del siglo pasado. Calderón dijo públicamente que él proponía la educación religiosa en las escuelas públicas. Fue secretario del PAN y fue 2 veces diputado federal. En ese periodo, él rechazó la ley de reconocimiento de los indígenas. También en ese mismo periodo, un poquito más de 20 años, junto con el PRI, legalizó, apoyó el FOBAPROA. Recordemos que fue el rescate bancario del gobierno y por los fraudes de los banqueros. Esa cantidad es una deuda que se sigue pagando, asciende a 2 billones de pesos y se destinan anualmente unos 50 mil millones de pesos y no se logra bajar esa deuda. En el 2003 fue nombrado director de Banobras, y ahí él mismo se autoriza un autopréstamo para vivienda. Se le descubre y entonces tiene que regresar ese préstamo, pero no hace pública la manera en cómo iba a regresar ese préstamo. Finalmente, en el año 2005, sin tener ya ingresos oficiales, termina de liquidar una vivienda que había sacado a crédito, pero también otorga contratos a Repsol, a la empresa española de energéticos de petroquímica, pero ahí pierde Pemex 665 millones de dólares. Ya en plena campaña, recibió todo el apoyo del aparato estatal, del partido en el gobierno. En ese entonces el presidente era Vicente Fox, quien ayuda completamente, algo que no está permitido, al candidato de su partido. Fueron 3 millones de pesos mensuales para pagar encuestas que favorecieran a Calderón, y en total fueron más de 1.700 millones de pesos en spots también para favorecer a Felipe Calderón. Y también está un episodio triste por los asesores extranjeros, el estadounidense Dick Morris y el español Antonio Solá, ligado al gobierno de José María Aznar, que también estuvo en México tomando partido en la política mexicana, que tampoco es legal realizarlo, a favor de Calderón, por supuesto, y ellos son expertos en guerra sucia, en campañas de odio, porque apelan a ese sentimiento básico, primario, del ciudadano común y corriente, para que reaccione
basándose en ese miedo y no en el uso de la razón. Y también en la misma campaña obtuvo apoyo económico de CEDESO, de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces bajo el mando de Josefina Vázquez Mota, y se utilizó el padrón de CEDESO para dirigir el voto hacia el PAN. Y también el caso del cuñado de Felipe Calderón, hermano de su esposa Margarita Zavala, Hildebrando Zavala, que tenía una empresa de informática, una empresa de computación, y que le hizo el padrón a CEDESO, pero que también trabajó para el IFE, le vendió software al IFE, entonces tenían tanto el padrón de CEDESO y los dirigían al padrón electoral. Hasta aquí terminamos este video. No es cosa menor recordar estos datos históricos. Es muy importante siempre tener en la memoria de dónde vienen los que ahora están criticando, los que ahora están proponiendo, y reconocer su pasado. Pero no solamente son datos. Estos datos tienen una ideología, tienen un porqué. Estos actores políticos hacen estas cosas por una razón ideológica y por intereses ideológicos y por supuesto económicos del gran capital nacional y del capital extranjero. Muchas gracias, compartan el video, denle like, suscríbanse y comenten cuál es su punto de vista al respecto. Cultura Grimos, cultura desde la izquierda y popular.